Bien, chicos, vamos a ver lo que son los conceptos relacionados a esfuerzos y lo primero que hay que ver es precisamente qué es el esfuerzo. Y es una división que relaciona la fuerza que estamos aplicando entre el área del sólido que estamos afectando. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Básicamente es cuando yo estoy haciendo una fuerza sobre un sólido, entonces ahí ya estoy metiendo algo que se llama esfuerzo. Entonces va a ser sencillamente fuerza entre área. Bien, las unidades del esfuerzo, que a algunas veces se les llama E mayúscula en general, son los pascales. Probablemente ya les sonó ahí la campana, porque también son las unidades de la presión. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Entonces es muy importante esto de acá. Vamos a ver tres tipos de esfuerzos. El primero es el de tensión, que se hace cuando tienes, por ejemplo, una varilla y le aplicas una fuerza para estirarlo, pues estás generando un esfuerzo de tensión. También tenemos esfuerzos de compresión o esfuerzos cortantes o de cizallamiento. El de compresión es muy sencillo de ejemplificar. Yo tengo aquí una varilla, le pongo una fuerza encima, entonces la voy a comprimir. Y por otro lado, el esfuerzo cortante se realiza de manera perpendicular al objeto. Entonces, si yo tengo aquí un objeto que está a lo largo, entonces si yo le aplico una fuerza de este lado, entonces aquí pum, ya veo un esfuerzo cortante. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de esfuerzos? Pues básicamente porque con ellos podemos describir cualquier deformación que estamos haciendo con los sólidos. Entonces, vamos a ver lo siguiente, este mapita conceptual primero. Todo esfuerzo va a generar una deformación que puede ser longitudinal, ya sea de tensión o de compresión, cortante, o también otro que se llama deformación de volumen, lo vamos a ver al final. Y la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación, vamos a llamarla en general módulo elástico, ¿ok? Entonces lo vamos a definir también como una división, que es la de esfuerzo entre deformación. Cuando veamos cada uno de estos tres casos, vamos a llamarle de una manera diferente a este módulo elástico y a la deformación que tenemos, ¿ok? Y a partir de esto vamos a tener distintas fórmulas. Vamos a ver el primero de ellos, el módulo de Young. El módulo de Young es el módulo elástico cuando tenemos una deformación longitudinal o un esfuerzo longitudinal, cuando comprimimos algo o cuando lo estiramos. Entonces, el esfuerzo siempre va a ser el mismo. Esta apréndansela, siempre va a ser la misma fórmula para todos los casos. Esfuerzo va a ser igual a fuerza entre el área que estamos afectando. Yo aquí tengo un diagramita que lo van a copiar en uno de los ejercicios y básicamente dice lo siguiente: tengo una varilla, le pongo un peso aquí, es decir, voy a ejercer una fuerza, va a cambiar la longitud de la varilla. Imagínense que esto fueran como ligas. Este cambio de longitud, es muy pequeño en los sólidos, pero con las ligas es un poco más fácil de visualizar. Entonces, si yo tengo una liga y le aplico una fuerza aquí, hacia abajo, un peso, le amarro, por ejemplo, una piedra ahí, entonces se va a elongar. ¿Cuál es el área que estamos afectando? Bueno, el área es este de acá. Si hacemos un corte transversal a la liga o a la varilla, es toda esta área que está acá. Entonces, cuando ustedes tienen un problema, el área que tienen que calcular es el área de este corte de la varilla, ¿ok? Entonces, pues la deformación longitudinal la vamos a definir. Esto pues así es una definición, no hay una manera un poco lógica de hacerlo. Pero la deformación longitudinal es nada más cuánto es el cambio de la longitud, el delta L, entre el L. Les tienen que dar estos dos datos en los problemas. O tienen que calcularlos a partir del resto, pero es muy sencillo si se los dan así. Entonces así definimos la deformación longitudinal, delta L entre L. Si ven, no tiene unidades porque esto tiene unidades de longitud. Esto también están
dividiéndose, entonces esto va a ser adimensional. Entonces el módulo elástico para este caso pues, le vamos a llamar módulo de Young y lo vamos a representar con la letra Y. Todo módulo elástico es esfuerzo entre deformación, pero específicamente para el módulo de Young va a ser esfuerzo entre deformación longitudinal. El esfuerzo es fuerza entre área, esto siempre, y la que cambia es esto de acá, deformación longitudinal. Esto es específico para el caso del módulo de Young, que va a ser delta L entre L, y pueden quedarse así con esta fórmula, o si hacen un poco esta identidad matemática, en donde pues simplemente vamos a multiplicar este por este y este por este, la regla de la tortilla, o no sé cómo se llama, pues vamos a obtener esta que sea un poquito más elegante, ¿no? Entonces, así se calcula el módulo de Young. Dependiendo de la dirección de la fuerza, puede ser pues de compresión o de elongación, pero básicamente la fórmula es la misma para todos los casos. De nuevo, les tienen que dar, por ejemplo, cuánto se elonga, la longitud inicial, la fuerza que están aplicando y el área de la varilla. Y ya con eso pueden obtener el módulo de Young Y. Después viene el módulo cortante. De nuevo, el esfuerzo sigue siendo fuerza entre área. Esto es el mismo para todos. Y ahora lo que cambia es esta parte de la deformación cortante. Pues se llama así, módulo cortante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en el módulo cortante? Si se acuerdan, yo les dije que cuando estamos en el caso de la tensión o del esfuerzo cortante, en vez de aplicar la fuerza así en esta dirección, la vamos a aplicar hacia acá, de manera perpendicular a la dirección del sólido. Supongamos que es la varilla, entonces a lo largo de aquí vamos a aplicar una fuerza en esta dirección. Si se fijan un poco aquí, lo que trata de representar este diagrama es lo siguiente. Vamos a considerar que los sólidos son como pues una especie de hojas de papel, así, apiladas. ¿Y qué es lo que pasaría si yo llego y le empujo nada más de acá? Pues se deslizarían más o menos así, ¿no? Eso es lo que pasa a nivel microscópico, entonces nos permite ya definir con este modelito lo que es el módulo cortante. Si yo hago este tipo de esfuerzos, voy a generar aquí un triangulito. Entonces la deformación va a tener pues cierta inclinación. Aquí está originalmente, va a haber un ángulo en el que se inclina, entonces la deformación cortante se va a definir como la tangente de este ángulo de acá. ¿Ok? Puedo definir estas dos cantidades, puedo ver cuánto me dio originalmente y después cuánto se desplazó de acá. También puedo ver cuánto es este largo. Entonces la tangente pues va a ser únicamente cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces va a ser D entre L y al final me queda esta fórmula. Vamos a llamarle S mayúscula a el módulo cortante. Entonces si se fijan es muy parecido, es FL también el numerador, pero aquí va a tener ahora esta distancia que es la que se recorre el sólido y vamos a multiplicarlo por el área. Si se fijan, es bastante parecido, es FL entre un área, pero para el de Young es esto de acá y para el cortante es el área. Perdón, es esta distancia que está aquí. Entonces las fórmulas van más o menos así. Es F por L entre A. Y si estamos hablando de Young, pues es el delta L. Y si estamos hablando del cortante, pues es FL entre A. Es la misma, pero en vez del delta L, pues tenemos esta distancia que está aquí, ¿no? Bueno, entonces ya nos queda otro que pues no es tan sencillo de imaginarse. Los otros dos sí caen más o menos como en esa misma formulita general, pero el módulo volumétrico ya tiene que ver con cosas en 3D. Los otros han sido modelitos que estamos haciendo únicamente pues en una dimensión básicamente. El esfuerzo de nuevo sigue siendo fuerza entre área,
Entonces el módulo volumétrico, aquí me equivoqué, disculpen, el módulo volumétrico se define de nuevo como el esfuerzo y la deformación, entre la deformación. Pero pues ahora va a ser la deformación en el volumen. Entonces va a ser idéntica a la de Young, pero en vez del área, pues, perdón, en vez de la longitud, van a usar el volumen inicial y el volumen, el cambio en el volumen. El módulo volumétrico pues se utiliza cuando estás ejerciendo fuerzas por todos lados, ¿no? Si tienes un cubo, por ejemplo, y de alguna manera lo comprimes con distintas fuerzas, pues arriba va a disminuir el volumen y les tienen que dar cuánto disminuye y su volumen inicial, y ya con eso pueden hacer las fórmulas. Bueno, no les he comentado qué es la presión en el curso, vamos a verlo en la siguiente clase, pero fuerza entre área es una presión. Entonces, si yo de aquí lo pongo como una presión, pues vamos a tener otra forma de ver el coeficiente o el módulo volumétrico. ¿Ok? Se representa con una beta. Entonces, la que quiero que ustedes se aprendan es esta de acá. Se parece mucho a la de Young, solo que en vez de una V, la de Young tiene una L, si se fijan. Aquí tengo una L, una delta L, aquí tengo una V, una delta V. Y bueno, nada más por si los quieren sacar de nuestro examen, hay algo que se llama compresibilidad, que es nada más 1 entre beta. Y el signo también, disculpen, se me olvidó esta parte, el coeficiente beta por razones de cómo se comporta la fuerza y la reacción, pues es un menos. Este sí, también. Esta parte pues desafortunadamente no es tan intuitiva, tienen que aprendérselos. Pero lo que quisiera que tengan bien en claro es que esfuerzo es fuerza entre el área sobre lo que están aplicando, y todos los módulos elásticos son esfuerzo entre deformación, y ya dependiendo del caso en el que estén, pues van a tener este tipo de fórmulas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Sí. Supongamos que tengo un perno de acero que tiene una sección transversal, es decir, el área aquí de un corte que podemos hacer, pues me diría esto, 1.8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y sobresale 3.8 centímetros de la pared. Si al extremo del perno le ponemos una fuerza de 35 kilonewtons, que es un montón, pues 35 kilonewtons, vaya, es ahí un peso ya bastante considerable. Nos pregunta que cuál será la flexión hacia abajo del perno, es decir, yo aquí tengo una distancia D que quiero ver cuánto mide. Entonces, primero hay que identificar en qué tipo de esfuerzo estamos hablando. Entonces, yo les dije, si este es mi sólido original que está aquí en azul, tiene esto de acá, la fuerza se está aplicando hacia acá, entonces estamos hablando de un esfuerzo cortante. Entonces, vamos a ver el caso precisamente del módulo constante. Entonces tenemos esto, el módulo cortante es igual a la fuerza por la longitud del perno entre esta distancia que se recorre multiplicado por el área. Yo tengo casi todo, salvo algo, esto de acá. ¿De dónde creen que saqué el numerito? Bueno, pues del siguiente, de lo que tengo aquí subrayado en el problema. Tanto el módulo volumétrico como el módulo de Young como el módulo cortante, esos tres son numeritos que están en tablas, que no se tienen que aprender de memoria porque nadie se los sabe de memoria. Están en tablas desde hace 10.000 millones de años probablemente, entonces se los tienen que dar en su examen, por eso en este ejemplo viene ahí reportado. Entonces, si yo tengo ya el módulo cortante, tengo la fuerza, tengo la longitud, tengo el área, solo me falta pues despejo únicamente. Esto está dividiendo, va a pasar multiplicando, y por el contrario, esto va a pasar dividiendo. Entonces me queda esta fórmula de acá. Sustituyo los datos. Aquí tal vez hay que tener cuidado porque siempre hay que tener todo en unidades del SI. Si vamos a trabajar con newtons, tenemos que trabajar con metros, con etcétera, ¿no? Si ustedes aseguran eso, las unidades al final, como esto es una distancia, les tiene que dar en metros. Entonces ponen las unidades de metros. Si no se quieren meter en un análisis dimensional, pueden poner que el resultado va a ser en metros. Hacen las operaciones y esto de acá es el resultado. Quiero que se fijen en cuánto
es esta flexión. No es casi nada. Son 8.94 por 10 a la menos 5 metros. No es ni un centímetro. Entonces, a pesar de que le aplicamos un montón ahí de fuerza, pues el acero es bastante resistente. Entonces, pues solo para que vean que esto sí sirve, no nada más es porque se nos ocurre ahí. Y bueno, los ejemplos son iguales a esto, de hecho son más sencillos, incluso a uno le puse la respuesta. Inténtenlos, no hay mucha dificultad en las matemáticas. Tal vez lo más complicado es que estas fórmulas pues sí son un poquito engorrosas de aprender, pero pues ya saben, esta es muy similar a la de Young, solo que en vez del D tiene el delta L. Se lo repito solo para que no tengan tal vez toda una diapositiva. Delta L multiplicado por A. Y el volumétrico, que es igualito al de Young, pero con un menos. Y en vez de una L, pues una V. Y listo, jóvenes.